momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo cuarto de Adviento. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacobo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya hemos encendido el cuarto cirio, que nos dice que ya estamos próximos a celebrar el acontecimiento de la Navidad. Navidad, que significa nacimiento, Jesús que nace y que quiere nacer en nuestros corazones. Y este cuarto domingo del tiempo de Adviento resalta las figuras de María y José, de una manera muy especial la de José, pero nos habla de María. Y podríamos destacar a partir de todo este caminar en la fe durante este tiempo de Adviento hacia la Navidad, cómo la Navidad nos inspira la obediencia y la humildad. Y María y José nos hablan de esa obediencia y humildad en su manera de ser, en su manera de vivir. En el Evangelio de San Mateo que hemos proclamado, se nos habla de cómo fue la generación de Jesucristo. Y comienza diciendo que María estaba desposada con José. En la cultura judía, estar desposados significa, eran novios.
todavía no vivían juntos. Antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, pero matiza, por obra del Espíritu Santo. No hay intervención humana, por obra del Espíritu Santo. Y claro, estaban prometidos para casarse, había una promesa, había un noviazgo, había un deseo de irse a vivir juntos en su propia casa, como dice al final del Evangelio. Pero resultó que María estaba encinta y José, que era un hombre justo, no quería denunciarla, decidió quedarse callado, porque había una norma, una ley entre los judíos, y era que había que hacer un acta de repudio, que era un acta pública, en donde rechazábamos el comportamiento de esa mujer que ahora está encinta, pero además estaba prometida para casarse con José. Él decidió repudiarla en secreto, decidió no hacer esa acta pública. Pero en sueños, José reconoce cómo el Señor va trazando en su vida todo un acontecimiento salvador también para él. La expresión es muy linda: no temas a acoger a María como tu mujer, como tu legítima esposa, porque de ella viene un hijo que es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay como dos tipos de sueños que podemos incluso verlos a través del Antiguo Testamento y contemplarlo en la vida de San José. Digamos que hay unos sueños que son sueños mensaje, como este, en donde se comprende que hay un mensaje en especial para José: no tengas reparo en recibir a María como tu legítima esposa. Y hay unos sueños que son simbólicos, y cuando son simbólicos pues requieren una interpretación. Esos sueños requieren un discernimiento y una interpretación, que es todo el trabajo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Aquí se trata de un sueño mensaje, porque realmente hay un contenido profundo y además un contenido salvífico, que José entiende muy bien, porque cuando se despierta José, dice al final, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. ¿Qué significa acoger a su mujer? Llevarla a su casa, convertirla en su esposa, darle el lugar que ella merecía, el lugar que ella debía tener. Eso lo entienden ustedes. Y entonces aparece un oráculo hermosísimo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Se está refiriendo a Isaías. Isaías, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es precisamente la parte última que escuchamos en la primera lectura de la profecía de Isaías. Está aquí contemplada en el Evangelio. Y entonces cuando miramos la figura de María, cuando contemplamos la figura de San José, descubrimos un camino de obediencia, abrirse a la voluntad de Dios, y un camino de humildad. Sin esa humildad es imposible la obediencia. Desde la soberbia no podemos obedecer, porque la humildad nos lleva a doblegarnos delante de Dios. Y eso fue lo que hizo precisamente José. Comprendió el mensaje salvífico, comprendió que él también estaba llamado a aportar en ese camino histórico, en esa historia de la salvación, y es el aporte desde la inspiración de su corazón, ahora como padre adoptivo de Jesús. Y José recibe a María como su mujer, la acoge en su casa. Queridos hermanos, la Virgen María también es signo de obediencia y de humildad. La Virgen María se abre a la voluntad de Dios. De ahí el Magníficat: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Ahora podemos entender algo bien significativo en ese camino de obediencia y de humildad, y es que Jesucristo se convierte en ese signo de esperanza y de vida para la humanidad. Y eso es maravilloso. En la primera lectura del libro de Isaías aparece un rey, Ahaz, en diálogo con Isaías. Y luego el Señor le habla a Ahaz a través del profeta
y le dice, pide un signo al Señor tu Dios. Y Ahaz dice, no, yo no voy a pedir ese signo, yo no voy a tentar al Señor. Cuando uno lee el texto de esta manera, uno cree que Ahaz es una persona benévola, que él está tratando de comprender el misterio del amor de Dios, pero en realidad es más un cumplido, como para salir del paso, como para quitar al profeta del medio, porque estamos hablando de una situación compleja en donde Asiria estaba ganando mucho territorio, estaba invadiendo mucho territorio y los pueblos pequeños se iban convirtiendo en sus vasallos, y terminaban pagando tributos, terminaban subyugados. Y obviamente que se unieron algunos pueblos en esa época, estoy hablando del siglo IX y del siglo VII y del siglo VIII antes de Cristo, y se unieron muchos de esos pueblos, entre ellos se unió el reino, por ejemplo, sirio con el reino de Efraín que recibe muchas veces el nombre de Israel, y se unieron para poder combatir a esos pueblos que querían subyugarlos. Y entonces en ese contexto aparece Ahaz en el reino de Judá, y aparece Ahaz. Y Ahaz va a mirar incluso a los estanques y va a mirar a las cisternas de agua para ver de qué manera se pueden preparar para hacer frente a sus enemigos. Y entonces es cuando aparece el profeta y le dice el profeta, es que usted tiene la obligación de unir, no de dividir. Y el profeta, en esa inspiración de decirle que tiene que unir, pues trata de ayudarle a entender a Ahaz cuál es su misión. Pero Ahaz de alguna manera dice, no, yo no voy a pedir ningún signo. Y entonces viene la última parte que está muy bien explicada. Escucha, casa de David. Es un reclamo también muy fuerte. No les basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta les dará un signo. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ustedes no han querido trabajar por la unidad. Están cada vez más divididos. Piensan en batallas, de pronto se ufanan por las victorias, y ¿dónde quedan las derrotas? Pues vendrá uno, y vendrá uno con un poder exquisito para salvar a la humanidad. Claro que el reinado de Cristo es un reinado de tipo material o de tipo espiritual, es un reinado espiritual, y eso hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque no es el reinado de alguien que viene a liberar de los yugos de otros pueblos como un caudillo, como un Mesías libertador. Viene con una esencia fundamental, que es la esencia del amor, la esencia de la paz, la esencia de la libertad. Por eso Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y es el signo de la esperanza y de la vida. Para estos tiempos tan difíciles, creo que Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que convertirse en esa fuente inspiradora para nosotros, de manera que también nosotros podamos despertarle un amor muy grande a nuestra vida. Cómo nos duele, por ejemplo, los suicidios, no solamente en nuestra zona cafetera, sino en el mundo entero. Cómo nos duele la ola de asesinatos por sicariato, tanto homicidio, porque mueren muchos hermanos nuestros. Hay muchas familias enlutadas por el horror de la guerra o de las masacres. ¿Cuándo vamos a entender que no es esa la manera de construir un país, de construir una nación, de construir el mundo? Cuando tú y yo entendamos que tenemos que ser también para el mundo signos de paz y de vida. ¿Cuáles son los signos de esperanza que hay en tu vida? ¿Cuáles son los signos de paz que hay en tu vida? Y eso es esencial, hermanos. En este tiempo de Navidad, descubrir que en la casa somos agentes de unidad y no de división, que podemos aportar a la construcción de una familia renovada en el amor, y no al contrario, terminamos sembrando la cizaña y destruyendo el buen trigo, el trigo del amor que hay en nuestros hogares. Y finalmente, hermanos, pues después de este recorrido tan hermoso, en donde podemos comprender la obediencia y la humildad de María, en donde podemos reconocer y contemplar a Jesucristo como la esperanza y la vida misma, entonces podemos decir, Navidad es tiempo de paz y de alegría. El que nace en el pesebre es el Rey de la paz, es el Rey de la paz, ha venido para darnos la paz.
En cada Eucaristía decimos, la paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que les da el mundo. Esa es la paz que necesitamos los colombianos, es la paz que necesita el mundo entero, es la paz que necesita tu familia, es la paz que necesita nuestro corazón. La paz les dejo, mi paz les doy. Hay corazones que están hoy en medio de tempestades y turbulencias, en medio de aflicciones, dolor y tristeza. Necesitamos la paz que viene de Dios. Y luego entender que la Navidad es un tiempo de alegría, de gozo, porque el que nace es el Salvador del mundo, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No estamos solos, y eso ya es significativo. Quizás cuando contemplamos hoy esta crisis en el mundo en el que vivimos, podemos desesperanzarnos, o podemos desanimarnos, o podemos desmotivarnos. Pero, hermanos, Cristo nace, Cristo sigue naciendo, y eso tiene que elevar nuestro espíritu, elevar nuestra alma y encender en el corazón la alegría para seguir trabajando con más bríos por la unidad en el mundo, por la auténtica fraternidad. ¿A qué los quiero invitar concretamente? A que en este tiempo de Navidad seamos solidarios, tengamos actitudes de misericordia y compasión. Qué lindo que podamos comprometernos con los más pobres y necesitados. Yo sigo pensando, como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, que podríamos hacer tanto bien a tantos hermanos que viven en la pobreza, pero ¿qué necesitamos? Corazones enamorados de la vida y enamorados de Dios, corazones generosos, que más que lo económico estén dispuestos también a trabajar por la dignidad de los seres humanos. ¿Cómo? Con esperanza, con alegría y siendo artesanos y constructores de la paz. Que la Santísima Virgen María, ella que es figura del Adviento y también figura de la Navidad y también figura de la Epifanía, nos ayude a vivir en esta senda del amor, la justicia y la paz. Una bendición especial para todos ustedes y para sus familias, de manera que podamos celebrar una Navidad feliz y en paz. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.